Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario, Un Ratito en la Palabra. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿A qué he sido yo creado? ¿Cuál es el propósito para el llamamiento de Dios en mi vida? Hemos visto que aún desde el Antiguo Testamento, Dios, como es un Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, Él se propuso en sí mismo hacerse de un pueblo que le sirva, un pueblo que le honre, un pueblo que le adore, un pueblo que sea uno con Él, un pueblo en el cual tenga comunión con su Creador y que esa comunión es a través de un mediador. La palabra nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Y hemos visto cómo por causa del pecado de la humanidad, el pecado nos ha separado de Dios. Aún desde el mismo principio, desde el libro de Génesis, hemos visto cómo los designios del hombre han sido siempre en contra de los designios de Dios. Pero vemos al mismo tiempo la misericordia y la provisión de Dios. Dios que por sí Él amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que en esa provisión de Dios hay un plan de Dios que estaba trazado desde antes y ese plan todavía existe para nosotros. Jesús vino a este mundo en forma humana. Él tomó todo el pecado de la humanidad. Él pagó el precio que nos hubiera tocado pagar a ti y a mí. Lo pagó en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa. Y por causa de esa sangre, Él pagó el precio que nos tocaba pagar. Pero además de eso, su sangre preciosa que nos da vida. Su sangre preciosa que nos redimió, nos fue quitado el pecado, nos fue quitado la sentencia de muerte que había sobre nosotros. Todo eso lo hemos visto. Pero Dios ahora nos está llamando. Dios nos está llamando por causa de ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Por causa de esa provisión de Dios, Dios nos está haciendo una invitación. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es el propósito del llamamiento de Dios a mi vida? Si me acompañan un momento en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 14 al 18, vemos que Juan estaba dando testimonio de aquel verbo que se había hecho carne, aquel verbo que dice las Escrituras que es desde el principio, pero que había sido manifiesto en la persona de Jesús, hombre. Y en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos. El Señor Dios desea que nosotros seamos en Cristo Jesús, y estando en Cristo Jesús, Él nos hace partícipes de su plenitud. Él nos revela todo aquello que es Él. Él nos revela aún todo lo que tiene que ver con su gracia, con el favor inmerecido de Dios para con nosotros. En el versículo 17 dice: porque la ley por medio de Moisés fue dada. Los 10 mandamientos, sí, fueron dados a Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera que el llamamiento de Dios a nuestras vidas es una identificación personal con el Hijo, con Cristo Jesús, a quien desde antes de la fundación del mundo fue constituido heredero de todas las cosas, en quien todas las cosas fueron creadas. El principio y el fin, el alfa y el omega, Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Y estando en Cristo Jesús, identificándonos primero con su muerte,
con la muerte de todo el pecado, con su muerte, aquel sufrimiento que Él sufrió en la cruz, la palabra nos dice en la epístola a los Hebreos, el autor de los Hebreos nos dice que Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el autor de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El gozo que estaba puesto delante de Él. Jesús sabía lo mucho que Él iba a sufrir. E incluso Él expresaba cuando estaba orando en Getsemaní. Él estaba orando por sus discípulos y le expresaba a sus discípulos que mi alma está triste y triste hasta la muerte. Él sabía lo que Él iba a sufrir, pero su mirada estaba puesta en el propósito de su venida, en el propósito del plan perfecto de Dios, de que a través de su muerte todos nosotros pudiéramos restaurar esa comunión que había sido rota con Dios por causa del pecado. A nosotros recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos hijos adoptivos de Dios, hijos en el Hijo, a través del Hijo. Por eso es que vuelvo y repito una y otra vez: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. De manera que por el gozo puesto, ese gozo de saber que por ese sacrificio hecho una vez y para siempre, todos nosotros íbamos a poder entrar en ese plan de Dios y ser entonces participantes de su plenitud, participantes entonces de su gloria. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios en nosotros. Dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, participantes de su naturaleza divina, porque cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Cristo viene a tomar morada en nuestras vidas y hay unidad, somos uno, el Espíritu mío, el Espíritu de Cristo son uno ahora, y entonces Él nos permite tomar parte de todo lo que es su plenitud en Cristo Jesús. Y en Hebreos capítulo 3 versículo 1 nos dice: participantes del llamamiento celestial. Vemos ahí en Hebreos capítulo 3 versículo 1, dice: yo ruego, ¿verdad? Participantes del llamamiento celestial. Dice: considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y finalmente vemos al apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3 versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, un hombre que era religioso, un hombre que él amaba a Dios a su manera, pero no era la manera de Dios, sino era a través de la religión, a través de la tradición. Él conocía la ley y todas esas cosas. Él había experimentado lo más excelente. Él había tenido un encuentro personal con el mismo Jesús. Jesús se le mostró tal y como Él es, y así Él desea mostrarse en esta hora en tu vida. Pablo pudo declarar que su meta era el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Dios nos desea para Él en la persona de Cristo Jesús. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar
aceptar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza.